Hoy me toca hablar de retinosis pigmentaria. Ya muchos de ustedes saben más que los médicos de todas las distrofias retinales, es la más frecuente. Lo más común es que en los pacientes en la consulta o los padres nos digan que no ven bien de noche o que se chocan las cosas. En el caso de los chicos que no pueden expresar bien las cosas, es torpe, se chocan cosas que no las ve o se tropieza al bajar las escaleras. Esos son todos datos que ahí empieza nuestro diagnóstico, ¿sí? Hay que tomarse el tiempo y conversar sobre todo con los padres cuando estamos haciendo un diagnóstico, una consulta de inicio, que el paciente todavía no sabe lo que le está pasando. ¿Qué pasa? Hay distintas formas en las que la visión se puede alterar. En retinosis pigmentaria generalmente lo que notan es que hay una disminución en el campo visual periférico. Generalmente tienen una buena visión de lectura, es la foto que está arriba a la derecha, pero al que no puede ver las fotos le estoy contando algo que le pasa prácticamente todos los días. Hay otras disfunciones de la retina que pueden estar afectando más la visión central, y de eso ya habló Daniel recién, habló Alejandra antes. Entonces esto era solo para ilustrar y que los familiares entendamos cómo ven nuestros familiares, cómo ven los pacientes, que a veces parece cómo puede leer y no me ve que vengo, o no ve y se choca esto. Bueno, porque hay distintas maneras de afectarse la imagen. La imagen se forma como un rompecabezas, después lo vamos a ver. Entonces, las distrofias retinales son enfermedades poco frecuentes que afectan a uno alrededor de cada 4.000 pacientes. En este caso pueden manifestarse con alteración de la visión nocturna, del campo visual, pero la visión de lectura también puede estar afectada, inclusive en retinosis pigmentaria. Alguien habló de edema macular, después vamos a hablar un poquito de eso. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la edad de comienzo es variable. A medida que se fue aprendiendo sobre estas enfermedades, todos los nombres de los diagnósticos eran cuadros clínicos que están descritos en medicina hace mucho. Entonces, dentro de lo que llamamos retinosis pigmentaria, hay más o menos 100 formas distintas, ¿sí? Según la mutación que la produce. A lo que conocíamos como distrofia de Stargardt, ahora hay que tener más cuidado, llamar distrofia macular, y después vemos qué gen está mutado, qué la produce, porque eso es lo que hace que la variabilidad clínica sea tan diferente, que a veces afecte a chicos muy chiquitos, otras veces las disfunciones empiezan a edades adultas. Entonces esas son las respuestas con las que estamos pudiendo contar ahora. Entonces la edad de comienzo nos dice algo, pero no mucho, ¿sí? ¿Cómo estudio yo un paciente en el que sospecho una distrofia de retina? ¿Sí? Esta es parte del examen básico. Yo a un paciente lo tengo que dilatar siempre. No puedo darle anteojos, mirarlo en la lámpara y que no se dilate. Eso es punto 1. ¿Sí? ¿Qué puedo ver en el fondo de ojo? Absolutamente nada, como en el caso de la izquierda arriba. O puedo tener las alteraciones bien típicas de retinosis pigmentaria, con las manchitas que llamamos espículas óseas, con vasos afinados, que el nervio óptico puede estar atrófico o no. Entonces, ahí es donde encontramos que el fondo de ojo me puede ayudar mucho o muy poco, según la edad del paciente, ¿sí? Que eso es el camino largo que a veces tienen que recorrer porque lo llevan a un médico y, como dijo Daniel antes, llévelo al psicólogo, no tiene nada, y es un problema nuestro, no del paciente ni del chico. Bueno, por eso también una de las formas de retinosis pigmentaria se llama cinepigmento, que es como una contradicción, ¿eh? Los nombres van a cambiar. Estamos hablando de una disfunción de bastones, es una distrofia de bastones y conos. Esa es la clasificación funcional de estas enfermedades, ¿eh? Este es un ejemplo, ¿sí? Este es un fondo de ojo de una paciente que no me dice demasiado, tiene un poquito pálida el nervio óptico, los vasos algo afinados, pero podría pasar como un fondo de ojo normal, si la paciente no tiene síntomas. Entonces, el otro estudio de la lista, es la autofluorescencia, que es muy sencillo, es un filtro que le cambio a la cámara de fotos
¿Y qué hace? Me pone de manifiesto si hay acumulación de lipofucsina, que es una sustancia que en retinosis pigmentaria, cuando hay una disfunción, yo no la puedo metabolizar bien, no puedo llevar a cabo un paso del ciclo visual y se acumula esa sustancia que se llama lipofucsina y genera esa hiperfluorescencia que se ve en la foto como lo más blanco, ¿sí? Es una sustancia que normalmente tiene el epitelio pigmentario, pero ¿qué pasa? Si hay atrofia, el epitelio pigmentario muere y entonces vemos como áreas negras. La autofluorescencia hoy por hoy es sumamente útil y es uno de los estudios que sí o sí todo paciente en el que estudiamos una distrofia de retina tiene que tener. Este cuadro es un fondo de ojo mucho más alterado, tiene una atrofia macular, palidez en la papila, los vasos afinados y una alteración difusa de la pigmentación. Pero no se ven las espículas que esperamos ver en retinosis, pero también es retinosis, ¿sí? Entonces la autofluorescencia, miren, bueno, yo les cuento a los que no lo pueden ver, esto tiene áreas de atrofia del epitelio pigmentario, que lo veo como puntos negros, ¿sí? Para el oftalmólogo es sumamente útil porque revisar a un paciente joven que tiene pocos cambios en el fondo de ojo y que son muy fotofóbicos, muy sensibles a la luz, la autofluorescencia nos pone de manifiesto enseguida si hay alteraciones o no. Cuando pasamos a estudiar la zona central de la retina, el OCT, que hoy lo nombró Alejandra, es la tomografía con la que estudiamos las capas de la retina, nos ayuda a ver si hay alguna alteración en las capas más bajas de la retina, ¿sí? Si yo acá estoy viendo que este es el espesor, las 11 capas que tiene la retina, en la zona central de la mácula, esta depresión es normal, pero lo que no es normal es que por encima de la línea blanca se ve como un apolillado. Ahí está la capa de los fotorreceptores y eso es lo que uno tiene que mirar cuando busco una distrofia de retina y sobre todo si el fondo de ojo no es muy claro. No voy a ver otra cosa. Los oftalmólogos estamos muy acostumbrados a que en el OCT vamos a ver edema macular, membranas prerretinales, membranas neovasculares, pero en este tipo de pacientes tenemos que ir a buscar algo muy sutil, que no siempre es tan claro de ver. Y la otra gran indicación del OCT, cuando yo tengo un paciente con retinosis pigmentaria, que está acostumbrado a ver mal en la visión periférica, pero que puede leer y leyó toda su vida y de repente empieza a notar cambios, a ese paciente hay que estudiarlo y hay que decirle que puede tener edema en la mácula, que es acumulación de líquido entre las capas de la retina, porque está alterada la permeabilidad vascular, es una complicación tardía frecuente en retinosis y que uno la tiene que descartar, que no es mala visión porque la enfermedad está evolucionando y ya está y le doy la mano y no hay nada que hacer. Yo puedo tratar el edema en la mácula, tengo que tratarlo. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer es, si nota cambios, consultar, no estar desanimado pensando que es la evolución normal de la enfermedad, ¿sí? Porque a veces podemos hacer cosas. Cuando hay edema en la mácula, si es leve y de reciente comienzo, muchas veces con gotas lo podemos mejorar. Hay pasos a seguir. Si con gotas no lo puedo mejorar, la vía oral es un estadio intermedio, no se puede dejar. La acetazolamida es una medicación que a veces ayuda a controlar la cantidad de líquido en la retina, pero no se puede tomar mucho tiempo. Pero el otro gran aliado en esto es la triamcinolona, los corticoides inyectados dentro del ojo. Son muy efectivos para sacar el edema en la mácula. Entonces, el paciente tiene la obligación de consultar si algo le está pasando, porque muchas veces se puede hacer algo. Y el médico tiene la obligación de buscarlo, de no pensar que es parte de la evolución normal. Muchas veces en el fondo de ojo, como está alterada la retina, la pigmentación, no me puedo dar cuenta si tiene edema solo con mirarlo. Tengo que hacer un OCT. Esa es la principal indicación de un OCT en retinosis pigmentaria. Esto, hoy hablábamos de la imagen del rompecabezas, ¿sí? Cada sector de mi retina va a captar la imagen de un pedacito de lo que tengo adelante. Y así lo formo. Entonces, en el campo visual, que está allá a la izquierda, ese es un campo visual de los que se usaban antes, que se llama de Goldman, que es la perimetría dinámica. Para retina y neurooftalmología yo prefiero usar esos y no los computarizados.
teniendo un buen técnico que los haga, a mí me parecen mucho más confiables. ¿Para qué? A veces para diagnóstico, otras veces para seguimiento. En la lista de estudios que hacemos con los pacientes que sospechamos una distrofia retinal, el electrodiagnóstico es para evaluar función. Todas las otras nos mostraban alteraciones anatómicas. Acá yo evalúo función. ¿Qué herramientas tengo? El electroretinograma, que es el más común de todos y el que más vamos a usar en estos pacientes, electrooculograma y el potencial visual evocado. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Diferenciamos en qué parte de la vía visual yo tengo un problema. El paciente no siempre va a venir con el diagnóstico o con un cuadro clínico muy claro. Entonces, a veces hay que ser un poco detectivescos. Y si yo sé que la vía visual nace en el ojo, hay un gráfico que parece de Villiquen, pero es muy claro. La imagen se capta en el ojo y se manda al cerebro a través del nervio óptico y sus prolongaciones. Un paciente puede tener una alteración en el campo visual y yo tengo que descubrir en qué punto de la vía visual está ese problema. Entonces, por frecuencia en general va a estar en el ojo, va a estar en la retina. Cuando yo no encuentro en el ojo la respuesta, el potencial visual evocado, ya sea por Pater, por Flash y las variantes que hoy tenemos, van a estudiar la conducción por detrás del ojo. ¿Sí? Cómo está el nervio óptico y sus prolongaciones hasta llegar a la corteza cerebral. El electroretinograma lo que tiene es que mide una respuesta en masa de toda la retina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hoy Daniel dijo que cuando eran lesiones chicas que afectaban solo la mácula, el electro podía estar normal? Y es lo característico. Entonces yo tengo que saber eso. El electro ahí me va a servir primero para saber si el problema está en la retina o no, y si está en la retina, si es localizado y chiquitito o si es panretinal, si en vez de ser una distrofia de máculas va a ser una distrofia de conos, porque yo tengo que darle esa información al genetista para achicarle la búsqueda. Entonces, ¿puedo tener algo en la retina y que el RG sea normal? Sí, pero ahí me está diciendo, ya me está dando el dato que es algo localizado, chico, que afecta a una superficie retinal pequeña. Hay técnicas de pattern y hay técnicas por flash. Sí, pásalos. Eso es para mostrar un poco. Los electrodos son como lentes de contacto, parece una tortura, pero no molesta nada. Hay electrodos de piel, pero estos registran amplitudes mayores. Se ponen gotas de anestesia, como las que usamos para tomar la presión. Se hace una adaptación de 40 minutos a la oscuridad. Así tiene que estar según el protocolo para estar bien hecho. Solamente podemos tener luz roja, eso no le va a alterar la adaptación a la oscuridad. Entonces, a oscuras, con esas lucecitas rojas que se ve ahí, les ponemos los electrodos, hacemos las primeras muestras con intensidades de luces variables, lo adaptamos de nuevo a la luz, 10 minutos, y hacemos 2 mediciones más. Así es un RG bien hecho. Tiene, como dijimos antes, yo voy a estudiar las capas de la retina. Entonces, como modo muy sintético, la onda A del electroretinograma me habla de la actividad de los fotorreceptores, que es el primer paso del ciclo visual. ¿Sí? La onda B, ¿por qué? Porque a veces los trastornos no están en los fotorreceptores y están en la retina media. Entonces, eso es para que lo interpretemos los médicos. Cuando las que están afectadas son las células ganglionares, que es la parte más interna de la retina, las prolongaciones de las células ganglionares son las que forman el nervio óptico. ¿Sí? Entonces, si yo necesito estudiar puntualmente esas células, voy a pedir un electroretinograma por pattern. ¿Sí? Esa es una de las pocas indicaciones. El protocolo para hacer las mediciones de RG está estandarizado, y ICEF es la Sociedad Internacional de Electrofisiología. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo puedo diferenciar si algo funciona mal, ¿qué funciona mal? Si son solo los bastones, si son solo los conos, si están afectadas las dos estirpes celulares, o no son los fotorreceptores los que están afectados y es la retina media, porque ahí cambia el diagnóstico. Ahora vamos a ver con un ejemplo por qué es importante diferenciarlo. Entonces, como concepto, el electroretinograma es una medición de toda la retina.
El multifocal, que van a oír hablar de eso también, no es que sea mejor ni más moderno, es solo para estudiar la mácula. Cuando yo no encuentro una respuesta en un RG panretinal, pero sospecho que la mácula de mi paciente no funciona bien, ahí está indicado hacer un multifocal. Entonces, es para estudiar solamente el área central de la retina, no lleva adaptación a la oscuridad porque estoy estudiando la vía de los conos, nada más, ¿sí? Para problemas de mácula. Dale nomás. Este es un ejemplo de los más concretos y cotidianos. Cuando yo tengo en un paciente con Stargardt un electroretinograma normal, el fondo de ojo no me ayuda a hacer un diagnóstico, el multifocal va a ser esclarecedor en poner en evidencia la disfunción de la mácula, ¿sí? A ver, en la imagen de abajo, esa pirámide que se ve de colores, así es como se ve una respuesta normal de la mácula. Entonces, cuando esa montaña tiene el pico cortado o está plana, nos está diciendo que las células de ese lugar de la mácula no están respondiendo bien. Hay toxicidad por medicamentos o hay distrofias de conos que pueden darme también ese patrón de escotoma anular. Bueno, dale nomás. ¿Para qué hice todo lo anterior? Para poder hacer un diagnóstico funcional. Esa es la tarea del oftalmólogo, descubrir qué es lo que funciona mal y decirle al genetista, tenés que buscar tal panel, porque las cosas están cambiando y hoy sí o sí hay que hacer el diagnóstico molecular de la afección de nuestro paciente. Entonces, fíjense que a veces puede haber superposición de genes causantes, de mutaciones causantes de un cuadro clínico o de otro. Entonces, yo tengo que cerrar un cuadro clínico. En este caso estamos hablando de retinosis pigmentosa, pero si ven al lado hay una sigla que dice CSNB, que es la abreviación de la ceguera congénita estacionaria nocturna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la única causa de déficit de visión nocturna la retinosis pigmentaria. Muchas veces los pacientes vienen con temor. Ahora voy a mostrar el caso. Llegó una chica, dale nomás, de 16 años que veía con una probable retinosis pigmentaria, veía mal de noche, se dio cuenta y lo que tenía era una forma estacionaria, ¿sí? No toda la ceguera nocturna tiene que ser progresiva como en retinosis pigmentaria o en la coroideremia. Se ve un cuadro típico, un fondo típico de retinosis pigmentaria y en el electroretinograma se ve cómo es la columna de la derecha, cómo son valores normales, ondas normales y qué es lo esperable cuando uno tiene una distrofia de bastones y de conos. Vamos nomás. Esto también para que vean la diferencia, que el fondo de ojo puede no estar tan alterado y el electro es categórico y es igual. Entonces, como les decía, tengo una nena de 16 años que ve muy mal de noche, con un poquito de miopía. Las hermanas mellizas de 12 años se quejaban de los mismos síntomas. El dato que yo le tengo que preguntar es si ella nota que está empeorando esto. Eso es un dato fundamental cuando uno quiere evaluar, bueno, este paciente tiene esta alteración, lo descubrió ahora, porque generalmente es la edad que empiezan a salir de noche y es donde se manejan sin luz en las casas. Cuando son chicos, si están levantados hay siempre una luz prendida. Entonces es generalmente en la adolescencia cuando se empiezan a dar cuenta. El fondo de ojo no me daba ningún tipo de dato. Yo ese fondo de ojo lo puedo tomar como normal en un paciente sin síntomas. Entonces tengo la obligación de ir a buscar qué le pasa. Como dijimos antes, autofluorescencias. Lo primero que hago, lo tengo al lado, ¿sí? Entonces acá ya veo que hay una alteración pigmentaria, pero no tiene acumulación de lipofucsina como vimos antes, los vasos son normales, no hay espículas óseas, no hay una atrofia del epitelio pigmentario. Y en el electroretinograma nos da un patrón que nos dice los fotorreceptores funcionan bien, pero la retina media no. O sea, está alterada el pasaje desde la primer capa de fotorreceptores hacia la segunda. ¿Qué es lo importante de esto? Que no es progresivo y que yo le puedo decir a la mamá, va a ver siempre mal de noche, pero no va a tener la evolución, porque cuando uno lee retinosis pigmentaria en internet, si no está bien asesorado, se angustia muchísimo, bueno, todo lo que ustedes ya saben y han padecido. Entonces, los diagnósticos diferenciales hay que hacerlos. Nada, de potencial visual evocado, lo único que tienen que acordarse es que si yo quiero estudiar
la prolongación, o sea, del nervio óptico para atrás, y sé que el 80% de estas fibras van a venir de la mácula, si la mácula del paciente no funciona bien, el potencial visual me va a dar alterado. Entonces, yo no voy a pedir nunca un potencial visual evocado si no descarté primero que la retina y que la mácula específicamente no sea el lugar donde está la disfunción, que por frecuencia lo va a hacer. Entonces, no quiere decir, yo veo un montón de pacientes que tienen un potencial visual alterado y que además piensan que el nervio óptico no está funcionando, y el nervio es totalmente normal, el problema está en la retina central. Así que ese es el cuidado que hay que tener. No, bueno, lo que viene ya lo hablaron y lo van a seguir hablando, pero por eso es importante hacer el diagnóstico sí o sí. Entonces vuelvo a poner la lista. ¿Cuándo está bien estudiado un paciente que tiene o en el que yo sospecho una distrofia de retina? Con la autofluorescencia, el electroretinograma y el OCT. Yo los campos visuales no los suelo pedir a menos que necesite un apoyo diagnóstico por algo o por un seguimiento. Sí, no, por eso. Hay estudios que son necesarios por los trámites y esa es otra cuestión. El certificado de discapacidad ayuda en un montón de otras cosas a que la vida sea un poco más fácil y está bien, o sea, y para eso estamos, para hacer informes que nos encanta, llenar formularios y hacer resúmenes de historia clínica, nos divierte muchísimo. Bueno, y el diagnóstico molecular que siempre los derivamos a la asociación. Bueno, ¿eso es todo? Bien. ¿Ya está? Sí, porque de terapia genética ya hablaron.